Ya, ahí empezamos a grabar. Bien, entonces tenemos que existe un X en los naturales tal que X es mayor que 0, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo quiero negarlo. Me piden negar P. Entonces la solución, entonces yo tengo que guiarme de la fórmula. La fórmula en el fondo es esta. Dice que si quiero negar un existe, entonces eso es equivalente a que el existe se transforma en para todo y debo negar la función proposicional. Entonces, siguiendo esta estructura, yo me guío. Entonces, claramente vemos que... ¿Cuál es la función proposicional ahí? A ver, ¿quién puede identificarla? ¿Quién es el P de X? Ahí. ¿Quién sería? Vamos a darle aquí vamos a darle otra letra. Entonces, ¿quién sería el P? A ver, revisando la estructura. A ver, revisemos aquí la estructura. Entonces, 1, 2, 3. miren, existe X que está en A, tal que P de X. Entonces, comparando esta fórmula con esta, ¿quién es el P? ¿Quién es el P de X ahí? Estoy comparando esta con esta que es general. Esta es la general. Existe X en A tal que P de X. Entonces, ¿quién es P de X si comparo? ¿Quién hace el rol de P de X? ¿Y quién es A? Comparen este con este. Ahí está bastante claro quién es P y quién es A. Los naturales. Y P Sí, de A X, son los naturales. ¿Y P de X entonces quién es? X mayor a 0. X mayor a 0, eso. Muy bien. Entonces, es simplemente identificar primero quién es el P de X antes de negarlo, ¿ya? Entonces, el P de X en este caso es X mayor que 0. Ya, entonces yo estoy interesado en negar todo. Estoy interesado en negar todo. Ya, yo estoy interesado en esto, en el no de todo. ¿Mm? Pero aquí hay una equivalencia, entonces la equivalencia es la siguiente, dice que si quiero negar un existe A tal que P de X es lo mismo o es equivalente a que debo escribir para todo X en A tal que no P, ¿ya? Entonces debo escribir, entonces esto es equivalente a escribir. Entonces, ¿qué pasa con el existe? ¿Se transforma en qué? Para todo. Para todo, ¿ya? Entonces aquí, para todo X en los naturales, lo mismo, todo va igual. Tal que no P. Entonces ya yo P lo identifiqué aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es no P? ¿Qué sería no P? Si P, los X que son mayores que 0, ¿qué sería no P? X menor que 0. X menor o igual, ojo, para que contemple toda la posibilidad, ¿ya? Entonces quiere decir que la negación de todo esto en el fondo sería para todo X que pertenece a los naturales, tal que X menor o igual que 0. Ese es porque la fórmula, tengo que guiarme por esta fórmula, ¿ya? Yo estoy interesado en esto. Entonces la fórmula dice que es equivalente a para todo X que esté en A, para todo X que esté en A, no P. Eso, entonces en el fondo yo me estoy guiando por esta fórmula. ¿Ya? Este es como mi guía, entonces yo necesito identificar quién es P y quién es A. Eso es lo que
lo que debo hacer, ¿ya? Una vez que he identificado quién es P y quién es A, entonces solamente es como un copy and paste, ¿ya? Solo escribo, cambio P por el P aquí, y aquí cambio el A por los naturales, y cambio el no P por la negación de P, que en este caso es los X menores o igual que 0. ¿Ya? Y con el cuantificador para todo también ocurre lo mismo. Entonces, si quiero negar un para todo, se transforma en un existe. ¿Ya? Aquí está, parece que está aquí en las láminas. Si quiero negar un para todo, sí, aquí está. Entonces el para todo se transforma en existe, ¿ya? Y tengo que negar también a P. Entonces un ejemplo podría ser, este sería un ejemplo de negación de cuantificador existencial, ¿ya? Entonces para este me pedían negar a P. ¿Ya? Y esta es la solución, y estas son las fórmulas que yo necesito. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo de para todo. Negar. Entonces lo mismo. Voy a copiar un poco la misma estructura. Entonces supongamos que ahora nos dicen, para todo x que está en los reales, vamos a suponer que nos dicen aquí que para todo x que está en los reales, se cumple que x a la 2 siempre es mayor que 0. ¿Ya? Entonces comparo con la fórmula general. ¿Quién es A y quién es P de X? A son los reales. Muy bien. ¿Y P de X? Sería x al X cuadrado. mayor a 0. Vamos a poner la cita que se cumpla. Así. Bien, entonces me piden negar la proposición, me piden negar todo esto. Entonces lo primero que yo debo hacer es usar esta fórmula que es la negación de un para todo. ¿Ya? Dice que para negar el para todo se convierte en un existe y debo negar a la proposición P. Entonces hago lo mismo que hice acá, identificar y seguir un poco la estructura. ¿Ya? Entonces solución. Entonces vamos a reducirla de tamaño para que no nos estorbe un poco. Creo que podemos bajarla. Entonces, P de X viene siendo X a la 2 mayor o igual que 0. ¿Cuál sería la negación de X a la 2 mayor o igual que 0? Raíz cuadrada. No, ¿cómo así? La negación de eso. X a al la cuadrado, eso. X a la 2 Menor o igual a 0. menor que 0. Menor, solo. ¿Ya? Y aquí contempla la igualdad, aquí no debería completar la igualdad porque es lo totalmente opuesto a esto. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo la negación de P, entonces ahora solo debo seguir esta fórmula. Profe, Ajá, no puedo ver lo que está haciendo. ¿no? ¿Todos No. o solo ella? Es que creo que se puso en primer plano su... Ya. O sea, no la pantalla, otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Ahí sí. Sí, ahí sí. Gracias. Ya. ¿Y ahí? ¿Pueden visualizar? ¿Se visualiza el documento de Word? Ahora Sí, sí, profe. profe. Ahora sí, profe. Ya. Bien, entonces me guío por esta estructura. Entonces, se supone que quiero negar todo esto.
Entonces solamente voy a cambiar el A por los reales y el P por la negación, ¿ya? Entonces quiero negar todo esto. Quiero negar esto, entonces sería, existen X que está en los reales, tal que la negación de P, pero la negación de P ya la habíamos encontrado, que era esto. ¿Ya? Entonces, la negación de para todo X que pertenece a los reales tal que X a la 2 mayor o igual que 0 es existe X en los reales tal que X a la 2 es menor que 0. Esa es la negación. Ya, entonces ese sería un ejemplo de la negación de un cuantificador universal. Entonces, debo identificar el conjunto, obviamente, que va a ser el rol de A, el P de X también lo necesito identificar y es solo copiar y pegar, ¿ya? Y saber negar, saber que si voy a negar desigualdades es la desigualdad opuesta, ¿ya? Siempre. Y si, por ejemplo, aparece un igual, la negación de un igual, ¿cuál es? No es Mayor, no es igual. Distinto. Distinto, ¿ya? Un signo igual con un trazo a la mitad. Es este símbolo. El símbolo es diferente, ¿ya? Entonces, para que tengan un poco claro eso. Entonces, entender que las negaciones de menor o igual es mayor, la de mayor es menor, o sea, todas se complementan. ¿Ya? Siempre hay que pensarlo desde ese punto de vista, siempre lo opuesto, ¿ya? Y si alguno de las dos no está incluido el igual, si uno de las dos tiene contempla la posibilidad igual, el otro no debe contemplarla. Eso es como la premisa que deben tener en cuenta. Entonces, veamos a ver si captaron la idea. Entonces, veamos si esto es cierto. Veamos si me captaron la idea. Pues para todo X en Q, por ejemplo, cumple que X a la 2, vamos a ponerlo, lleva a la 4. X a la 2 más 4, más X a la 2, mayor o igual que 0. ¿Ya? Bien. ¿Cómo sería la solución ahí? A ver. Me piden negar. Entonces, ¿cómo sería? ¿Existe un X? Muy bien, existe. Muy bien. ¿Un Ya X lo puedo hacer sin la fórmula. Un X. Ajá. ¿Dónde? perteneciente a los racionales? Muy bien. Ajá. ¿Qué más? Tal que X a la 4 más X a la 2 es menor a 0. Muy bien. Excelente. Perfecto. Esa sería la solución directamente. Entonces no tengo que hacer mayor cosa. Lo único que tengo que tener claro es identificar correctamente quién es el conjunto y la negación del P que está aquí. Ya, en general, seguir paso a paso la fórmula. Entonces, bueno, esos son cuantificadores universales y cuantificadores existenciales. Ahora, recuerden que además de esos dos cuantificadores existía otro. ¿Cuál era? Que era un poco delicado. ¿Cuál era? el de unicidad. Existe únicamente. El de unicidad, ya. Entonces la diferencia con el existe normal es que aparece un signo de admiración aquí. Entonces aquí yo preparé un ejemplo para que vean cómo es la cosa aquí, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, negar la siguiente proposición con cuantificador existencial de unicidad. Entonces, ¿qué dice aquí? A ver, si ya aprendimos a leer, que ya eso ya deben estar claros. Existe único. Existe Existe únicamente un X que existe pertenece a las existe un enteras único. Ujú. tal que X es igual a 4. O sea, 2X es igual a 4. 2X igual a 4, muy bien. Entonces, supongamos que me piden negarlo. Yo necesito encontrar la negación. Entonces, miren cómo es la fórmula. La fórmula es un poco más compleja. Pide más cosas, es más larga. No quiere decir que sea difícil. Ojo, hay que diferenciar dos cosas. Hay cosas que son largas pero fáciles y hay cosas que son difíciles pero cortas. Entonces, aquí no es difícil, es largo. ¿Ya? Solo hay que seguir los mismos pasos, identificar quién es A, identificar quién es P. Entonces, miren la fórmula cómo es.
Negación de una proposición con unicidad. Entonces dice, si yo quiero negar, existe un único X que pertenece a A, tengo que escribir todo esto que está aquí. Se transforma en un para todo X que pertenece a A, nuevamente niego a P, y además debo o existe un X en A, existe un Y en A, tal que X es distinto a Y, tal que P de X y P de Y. Es más largo. Entonces lo que yo voy a hacer es guiarme por la fórmula, copiar y pegar esta fórmula exactamente y de alguna manera ir pegando cada una de las cosas que van saliendo aquí hasta que la complete, ¿ya? Entonces veamos cómo lo hicimos. Entonces, primero voy a escribir la fórmula. Entonces, claramente, ¿quién es P de X? Si comparamos aquí, ¿quién es P de X? 2x igual a 4. Muy bien. Esa es la... ¿Y quién es A? Esta es la fórmula en general, ¿ya? Esa es la fórmula en general. Existe X en A tal que P de X. Entonces, P de X claramente es 2X igual a 4. Entonces, la fórmula de negación de eso, como les decía, tiene una estructura un poco más compleja que las anteriores. Entonces, si yo quiero negar esto, hay una equivalencia que es la que está allá en la diapositiva. A ver si la recuerdo totalmente. Entonces se transforma primero en un para todo, como si estuviéramos haciendo un existencial normal. Para todo X en A primero. Al que no P de X. Eso sería lo primero. Y eso debo unirlo, además, con existen Y en A. Y también existe X en A y existe un Y en A con X diferente ahí. Y P de X tal que P de X y P de Y. Eso, vamos a ver si lo escribí tal cual o si me volé algo. Sí, está correcto. Existe X en A, existe Y en A, tal que X distinto de Y, P de X y P de Y. Ya, esa es la fórmula. Entonces, esto es una fórmula. Esto es una fórmula. Lo único que yo tengo que cambiar son los P y el A. Eso es lo único que tengo que hacer. Lo demás todo es igualito. Ajá. ¿Pero qué es lo que significa esto? Por ejemplo, ¿se puede entender de qué es las otras? Por ejemplo, se entiende de que así como que estamos negando el existe y todo, pero en esta yo siento que como con todo esto tan largo no se entiende por qué tampoco No, se sí se incluyen entiende, como las I. mira, se entiende que si voy a negar que existe un único, entonces, ¿qué es lo? Si existen, si voy a negar que existe un único, ¿qué sería lo que pasaría? Si no si existe un único, y yo quiero decir lo contrario de eso, ¿qué tendría que pasar? ¿Que existe más de uno? Que existen dos, mira, aquí está, entonces, mira, existe este en A, un X, y también existe un Y, es decir, existen dos que son distintos, con el cual se cumple la misma propiedad, P de X y P de Y. Entonces sí se entiende. Por eso todo esto es la negación. Entonces se cumple que para todo X que está en A no se tiene esto. O se cumplen que existen dos elementos para el cual esta igualdad se cumple. Dos elementos distintos. Entonces, por eso es la negación. Por eso la negación contempla dos posibilidades. Por eso está mediado por el O. Entonces, una posibilidad es que se cumpla, que esta propiedad nunca se cumpla, el 2x más 1 nunca se cumpla para ningún valor de X, o que existan dos elementos diferentes. Aquí está dos elementos, porque existe un X en A y existe un Y también en A, dos elementos, de tal suerte que se cumpla la propiedad para X y para Y simultáneamente. Eso. Ya, profe, gracias, ahí sí entendí. Perfecto. Entonces, sí ve que sí es consistente un poco ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es guiarnos por la fórmula en el fondo. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar. El A claramente ya sabemos que son los enteros, ¿cierto? O sea, A es Z, eso es muy evidente. Entonces, solo cambio. Entonces, empecemos. Negación, existe un único X en Z. Bueno, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a negar.
Y aquí está la equivalencia, entonces empiezo. Para todo x en A, es decir, para todo x en los enteros, la negación de esto. Primero lo voy a escribir así, la negación de 2x más 4, o existe x en A, existe x en Z, existe y en Z, x distinto, esto no cambia, ¿ya? De tal suerte que se cumple P de x y P de y. P de x es 2x más 4 y P de y, cambio x por y, sería 2x, voy a escribirlo abajo. Ah, es como reemplazar nomás. Sí, es reemplazar nomás, ¿ya? Es reemplazar nomás. Entonces ahora resuelvo la parte donde dice negación. ¿Cuál es la negación de 2x más 4? ¿Cuál es la negación de eso? 2x distinto de 4. Muy bien, eso sería. Listo. Entonces, este es el cuantificador más complicado de negar, en el sentido que es más largo, no que sea difícil, porque si yo tengo ya la fórmula, simplemente identifico quién es P de X, identifico quién es A y reemplazo. Entonces no tiene nada del otro mundo. Lo importante es identificar quién es A, quién es P y qué es lo que se pide. En este caso nos están pidiendo la negación de todo este cuantificador. ¿Ya? Entonces, para cuantificadores universales, es decir, para todos, se transforma en un existe y se niega la P. Para cuantificador existencial, se transforma en un para todo y se niega de nuevo la P. Para cuantificadores con unicidad, se niega, se transforma en un para todo, obviamente, se niega P y además se contempla la existencia de dos elementos distintos de tal suerte que se cumpla la misma propiedad en ambos elementos. Eso es como la idea general. ¿Estamos o no estamos? Difícil, fácil, ¿cómo es? Yo siento Largo, que sí pero se entiende, sí. Ya, hagamos otro y ya pasamos a otras cosas, porque estamos bastante atrasados. Yo estoy haciendo esto porque quería dejar claro en realidad esto. Ya, pero en realidad desde la semana pasada deberíamos estar hablando de conjuntos, pero quería estar 100% de que esto está claro. Ya, entonces veamos un cuantificador existencial. Por ejemplo, existe un X en los naturales. Vamos a ver. Existe un X en los naturales de tal suerte que para todo X, para todo X en R, y para todo Y en R, se cumple que X por N es mayor que Y. Sí. A ver si ese me sirve. Quizás está muy complejo. Vamos a poner uno más sencillo, de hecho. A ver, aquí en los naturales tal que X más 1 igual a 3, por ejemplo. Una ecuación que sea solo soluble en n. N cuadrado. Pensemos. Ya, ese. Entonces, negar la siguiente proposición con cuantificador. Entonces, existe un único número natural, existe un único n que pertenece a los naturales tal que n cuadrado más n más 1 es igual a 3. Entonces, ¿quién es P de X y quién es A? A son los naturales. Muy bien, ¿y P de X? N al cuadrado más n más 1 es igual a 3. Muy bien, entonces aquí van los n de naturales.
Y listo, tengo la fórmula aquí, solo necesito reemplazar. Entonces necesito negar todo esto. Entonces sería negar todo esto. A ver si puedo copiar y pegar. A ver si me deja, si no me toca escribirlo todo. Tengo que escribirlo. Entonces, exist los naturales. Necesito negar esto. Tal que n cuadrado más n más 1 es igual a 3. ¿Ya? Entonces, necesito negar esto. Entonces, me guío por la fórmula. Entonces, ¿cómo sería el asunto? A ver. ¿Cómo haría el asunto de la negación? Para todo, para todo n, Para todo n. perteneciente a los naturales, tal que n cuadrado más n más 1 es diferente de 3. Muy bien. Diferente de 3. Ajá. Existen. ¿Qué más? Bueno, esto es estándar. Existe x en n, existe y en n, tal que x distinto a y. ¿Y qué más? Tal que N al cuadrado más N más 1 igual a 3. igual a 3. Muy bien. Y, bueno, pero aquí n, pero recuerden, x, y. Entonces va x. ¿Sí? Recuerden que es p de x. Y aquí lo mismo. Si escogimos x, también x. Ah, La misma variable. Para que tenga sentido, porque no puedo tener un cuantificador aquí con una cosa y aquí con otra cosa. Entonces podemos casarnos mejor con n, con el mismo n. Si aquí es n, aquí también n. Y aquí podemos poner otras letras. Puede ser m o m y r. Entonces, m distinto a r. Y m cuadrado, m igual a 3 y r cuadrado más r más 1 igual a 3. Y ahí estaríamos. profe, ya me perdí. No sé por qué puso R's, N's y M's. Son letras, hay que tomar letras. Aquí escogen X e Y, pero usted puede coger la letra que usted quiera. Ah, ¿Estamos? ok. Sí, solo cambia la letra. No me vaya a salir con que yo lo hace con X y con Y, pero con M y con R no sé. Porque no tiene mucho sentido, es como solo un cambio de letra, ¿no? No debería afectar el sentido de la proposición. Estamos, claro, yo si quieren O puedo sea, por volver a ejemplo, con X aquí y con las Y. R's, ¿Cómo? aquí las R's son las I. Sí, Ah, y las ok. Ya. X son las A, es lo mismo. No debería cambiar. Lo importante es la afirmación, que la estructura que tenga, la estructura es la que importa ya. Y entender que si los cuantificadores están en X, la función proposicional también tiene que estar en X. Si el cuantificador está en N, también tiene que estar en N el P. Eso es lo importante. Porque no puedo cuantificar en X y hay que escribir otra letra. ¿Ya? Eso es como también importante. Y es algo donde los estudiantes fallan. Bien, chicos, entonces con esto doy por cerrado la negación de todos los cuantificadores que hay. Quizás pueden haber ejercicios un poquito más complejos en el sentido de que probablemente aparezca más de un cuantificador, pero eso ya lo deberían trabajar en la práctica, ¿ya? Pero esta es la esencia, es esto, identificar quién es A, quién es P y aplicar la fórmula. Eso es como la esencia, entender que los para todos se transforman en existe y se niega a P. Los existe se transforman en para todo y se niega a P. Y los existe único se transforma en un para todo, niego P, y además debo decir que existen X y existen Y distintos, tal que se cumplan la propiedad que se enuncia para P en X y en Y, con la
con el conectivo lógico y. Eso es lo que las posibilidades que debo considerar siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde o lo que nos correspondía la semana pasada que ya hemos dejado para esta semana? Nos corresponde hablar de algo muy importante y que se va a basar en todas estas cosas que hemos hablado, que es una de las partes, es una de las invenciones más importantes de la humanidad, que es la teoría de conjuntos. Entonces vamos a empezar por algunos conceptos básicos que ya usted conoce y que probablemente ha adquirido desde su época escolar más básica, ya cuando estaba en el jardín de niños, probablemente allí quizás pueda recordar algunas cosas de conjunto. Entonces uno puede entender o definir un conjunto, como le decían a uno allá en la escuela, como una reunión, colección de objetos que normalmente vamos a llamar elementos y que necesariamente tienen que tener alguna característica común a todos los elementos que se encuentren. Sabemos que se usan letras mayúsculas del alfabeto para designar conjuntos y que los elementos se designan con letras minúsculas. Entonces son cosas que probablemente ya usted sabe, ¿ya? Entonces vamos a empezar con esta definición. Entonces, lo que les decía, una colección de objetos, los cuales vamos a llamar elementos, y además vamos a entender que los conjuntos los vamos a designar o los vamos a nombrar usando letras mayúsculas. Allá las proposiciones las denotábamos con letras minúsculas. Acá los conjuntos vamos a denotarlos con letras mayúsculas, ¿ya? Y los elementos de los conjuntos vamos a denotarlos por letras minúsculas de la A en adelante. Entonces, vamos a decir que A chico pertenece al conjunto A mayúscula y lo vamos a denotar con A, con este símbolo que es el símbolo de pertenece, ¿ya? Entonces, dentro de los conjuntos más importantes que usted puede encontrar, va a encontrar un conjunto que no posee elementos, que es el conjunto vacío. Entonces, hay muchas maneras de denotar el conjunto vacío. La primera es usando este símbolo, ¿ya? Y la otra es representar unas llaves vacías. Son dos maneras, pero tenga en cuenta algo, que no puede usar la misma notación para representar lo mismo. ¿En qué sentido? En que hay alumnos que, por ejemplo, en la representación de conjunto vacío, suelen usar esta notación que no tiene mucho sentido. Entonces, lo correcto es lo siguiente. Lo correcto es usar o es una forma, y la otra es simplemente escribir dos llaves, ¿ya? Son dos maneras de representar el conjunto vacío. ¿Y qué es lo incorrecto? Bueno, lo incorrecto es esto. Y si usted lo hace en un certamen, tenga la plena seguridad que no lo voy a considerar. No le voy a dar nada de puntos porque es una redundancia. Entonces, algunos alumnos suelen escribir esta genialidad que es muy redundante. Es como decir vacío de vacío. Es como decir también cuando, por ejemplo, algunos alumnos dicen, vamos a dividir 2 entre 3. Es como redundante la cosa. Entonces, también no es correcto. Lo correcto es decir, voy a dividir 2 por 3. ¿Ya? Entonces, dividir entre es redundante. Entonces, aquí también es redundante porque estoy diciendo que es vacío, un conjunto vacío de vacío. Entonces, o uso bien o esta, o bien uso las llaves sin nada, pero no las dos simultáneamente. ¿Estamos claros en eso? Entonces, este es el conjunto más elemental que puede existir, el conjunto vacío. Entonces, ojo con la notación. Ya, entonces, bueno, ¿qué otro conjunto vamos a considerar? El conjunto universo o conjunto universal, que vamos a denotarla por la letra U, que va a ser el conjunto más grande que nosotros vamos a considerar siempre, ¿ya? Que se define siempre de primero para, basado en ese conjunto universo, realizar operaciones, realizar cualquier cantidad de cosas interesantes, ¿ya? Entonces,
Ya sabemos cómo decir que un elemento está en el conjunto, usamos el símbolo pertenece. Entonces, para decir lo opuesto de eso, para decir que un elemento no está en el conjunto, vamos a decir que no pertenece y se va a denotar con el símbolo de pertenece, pero con un trazo oblicuo, ¿ya? Entonces, en este caso, son cosas que ya ustedes conocen. Y vamos a decir que un conjunto está bien definido, ¿ya? Un conjunto está bien definido. Sí, podemos decir si los elementos están o no están en el conjunto. Entonces, dos observaciones importantes. La negación del pertenece es entonces no pertenece. Y decir que un conjunto está bien definido en el universo, si podemos establecer si cada uno de los elementos están o no están en el conjunto. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Todo claro. Ya, Sí, perfecto. Bien, entonces vamos con las caracterizaciones. Entonces, hay dos maneras de caracterizar un conjunto o de designar un conjunto. Entonces, la primera es, vamos a llamarla por comprensión. Entonces, cuando uno caracteriza un conjunto por comprensión, lo que hacemos generalmente es mencionar una característica que sea común a todos los elementos, ¿ya? Pero no mencionamos los elementos, solo mencionamos una característica que sea común a todos los elementos. Por ejemplo, yo puedo decir el conjunto A definido por todos los números pares. Ahí estaré haciendo una caracterización de ese conjunto A por comprensión, porque estoy mencionando una característica que tienen todos los elementos del conjunto, más no estoy mencionando sus elementos. ¿Estamos claros? Entonces, cuando hable de caracterización por comprensión, debo mencionar una característica o una propiedad específica que posean los elementos de dicho conjunto, más no debo mencionarlos. Ahora, hay una segunda caracterización que se llama por extensión. Entonces, ahí sí debo mencionar todos los elementos uno a uno, sin mencionar ninguna característica, solo menciono entonces solo las características del conjunto. Solo menciono los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, si tengo que el conjunto A está formado por todos los números naturales que son pares, entonces por extensión, por comprensión sería los X tal que están en los naturales, tal que X es un número par. Eso sería por comprensión. Y por extensión, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que hacer entonces para caracterizarlo por extensión? Los números. Nombrar todos los elementos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que son naturales pares? 2, 4, 4, 6. 6. Muy bien, tendría que escribir 2, 4, 6, 8, 10, puntos suspensivos. Eso. Entonces, esa es una caracterización. Entonces, ahí hay un ejemplo. Si es el conjunto de los 5 primeros naturales positivos, escribimos por extensión y comprensión el conjunto A. Entonces, extensión serían simplemente mencionarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el conjunto A definido por extensión, porque son los 5 primeros números naturales. Ahora, por comprensión, ¿cómo lo defino? Una propiedad que tengan ellos. ¿Y cuál es la propiedad? Bueno, que la propiedad es que son elementos de los naturales, tales que están entre 1, incluido el 1, y 5. Entonces, aquí hay dos caracterizaciones para un mismo conjunto, que es el conjunto de los 5 primeros naturales. ¿Ya? Positivos. Entonces, extensión, menciono todos los elementos del conjunto. Comprensión, menciono una característica o una propiedad que sea común a todos los elementos. ¿Estamos? ¿Cómo es? ¿Difícil o fácil? Está bien. Ya, perfecto. Entonces, una cosa bien importante. Aquí, por supuesto, deben entender que este conjunto A que estamos mencionando aquí es distinto a este 1,5. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? ¿A qué se debe? ¿Porque no pertenecen a los naturales? Aquí dice los X que pertenecen a los naturales, tales que X está entre 1, incluido el 1 y el 5. ¿Cuáles serían los elementos ahí? Aquí está por comprensión, pero por extensión, ¿cómo serían? ¿Cuáles elementos caen ahí?
está mal escrito, porque en realidad los No, elementos supongamos que ese es el conjunto, supongámoslo. Supongamos que ese Ya. es, así tal cual como está. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que entran ahí? El 1, el 2, el 3 y el 4. Muy bien, el 5 no entra porque dice menor estricto, ¿ya? Ahora, ¿por qué es diferente al intervalo cerrado de 1,5? ¿Por qué? Porque el 1,5 no es un número natural. Más que eso, No, porque no se incluye el 5. todavía mucho más. Recuerden que los naturales son un conjunto discreto en el sentido de que son solo puntos. Mientras que, no se escribe como un intervalo. claro, Se no se escribiría puede escribir entre llaves. entre llaves. Este que está aquí a la izquierda es entre llaves 1, 2, 3 y 4, mientras que estos son números reales, ¿ok? Aquí entra el 1.5, aquí entra el 2,5, aquí entra incluso pi, que es 3,14 aproximadamente, incluso raíz cuadrada de 2, que es 1.41, 42, 136, entra también el número de Euler, que es 2,7, todos esos números entran aquí, mientras que acá no entran, porque acá son solo puntos. Entonces, muy importante diferenciar en que si aquí este conjunto dijera los x que pertenecen a los reales, tal vez podría considerarse. Y eso, habría que cerrar aquí el intervalo para que fueran iguales. Entonces la diferencia está en el conjunto universo. En el conjunto universo. Aquí el universo son los naturales, mientras que acá necesariamente tienen que ser los reales. ¿Ya? Entonces mucho cuidado con eso. Hay que prestar mucha atención sobre el conjunto en el cual estamos trabajando. ¿Ya? Ese es como la clave. Y entonces, ¿qué es lo interesante de, bueno, de todo esto, de hablar de conjuntos y de todo esto? Que vamos a poder hacer operaciones con ellos. Algunas operaciones ya son bien conocidas por ustedes. ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer con conjuntos? Unir e intersectar. Muy bien, unión, intersección, ¿qué más? Probablemente van a entrar unas que no conocen y que van a ser quizás nuevas para ustedes, pero algunas ya esas dos que mencionaron ya me imagino que a lo largo de su historia, de su vida, desde que estaban allá en el preescolar, supongo que hacían intuitivamente, hacían esas cosas, ¿verdad? Les mandaban a dibujar un conjunto de figuras, un conjunto de frutas y cosas elementales. Entonces, y hacían unión y hacían intersección. Bueno, pero ¿qué otras operaciones podemos hacer, además de unión e intersección? Que son las básicas. ¿Qué otras operaciones? Me imagino que en la escuela han tenido que ver, en niveles un poco más superiores, han tenido que ver otras operaciones distintas. Entonces, hay otras operaciones que son interesantes, por ejemplo, la operación complemento, que va a ser quizás nueva para algunos, y hay otra que se llama diferencia de conjunto, y hay otra que se llama diferencia simétrica. ¿Ya? Entonces, esas las vamos a definir probablemente la clase del viernes. Ya, por hoy dejamos hasta ahí. Entonces, como consulta, van a consultar esas operaciones. Van a consultar, por ejemplo, cómo es la unión, la intersección, el complemento, la diferencia simétrica. Yo la voy a escribir acá abajo para que puedan consultarla, ¿ya? Entonces, por hoy dejamos hasta el día de hoy ahí. Nos vemos entonces el viernes, ¿ya? Profe,